Ok, el día de hoy quiero empezar con una sección que va a ser un poquito más personal, que tiene que ver con las anécdotas o vivencias en diferentes etapas de mi vida. Eh, Quizá esto no les deje nada o de pronto escuchar lo que le sucedió a alguien en momentos de su vida puede orientarlos o ayudarlos a enfrentar sus propios problemas. Pero lo cierto es que me hace ilusión comenzar a contar mis cosas. Eh, Quería empezar con el posgrado de medicina interna. Quería ubicarlos un poquito en contexto. Yo no sé si lo he dicho, si ha estado bien claro, pero soy venezolana de Caracas. Estudié en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, obviamente, y dentro de mi facultad hay dos escuelas de medicina, una que está dentro del campus universitario, que es la escuela Luis Racetti, y yo estuve en la escuela que estaba por fuera del campus, que es la José María Vargas. Eh, Ambas escuelas tienen un historial más o menos tonto de quién es mejor que la otra. Y les digo más o menos tonto porque una vez que tú sales, te encuentras con esta gente de la Racetti, en mi caso que era de la Vargas, te encuentras con los de la Racetti, te haces amigos de ellos, te das cuenta de que son buenos profesionales. Y la universidad te lo hace saber mínimo el día del grado porque te entregan un diploma que dice Universidad Central de Venezuela. En ningún momento dice Vargas o Racetti. Así que para a la universidad le da igual. Y muchas veces a los pacientes le da igual también. Ellos no andan por allí preguntándote de cuál escuela eres. Si se atreven a mucho, te preguntan si eres de la Universidad Central y para ellos es suficiente esa información. Así que bueno, estudié medicina durante 6 años. El largo de la carrera de medicina en nuestro país ha ido cambiando. Inicialmente eran 7 años, luego pasó a 6 y medio. Bueno, también tenían que hacer lo que ellos llamaban un básico, en el que veían materias de nuevo como matemática, física, biología. Y gracias a Dios no me tocó eso porque realmente no siento que pudiera haber sido de mi gusto. Sin embargo, allí estaban todas las personas que iban a estudiar cuestiones de salud y aparentemente tenía esa ventaja social, que conocías a personas que iban a estudiar otras cosas y quizás hacías contactos para el futuro, qué sé yo. Pero realmente yo considero que como lo estudié yo me gustó más. Cuando llegué a la carrera eran 6 años y medio y en la mitad de la carrera lo cambiaron a 6 años. Eso no fue muy agradable porque los contenidos tenían que darse completos y tenían que colocar el contenido de 6 años y medio en 6. Y bueno, fue un poquito complicado. Sobre todo a nivel de quinto año, que fue quinto sí, el que sufrió los cambios. Entonces quedaron reducidos los tiempos para ver contenido y eso a nivel universitario es doloroso para el estudiante. Bueno, luego de allí en mi país hay que hacer obligatoriamente lo que se considera un año de práctica rural, el artículo 8 o le decimos el rural nosotros coloquialmente. Y luego de eso es que la universidad te permite entrar al posgrado. Para entrar al posgrado siempre había mucha competencia, había que entrar haciendo un examen y muchas personas se disputaban por pocos cupos y realmente eso era una temporada y un paso que era como algo que generaba temor. Sin embargo, para cuando yo entré, para medicina interna habían un poco menos de 50 cupos y creo que estábamos postulando unos 40. Eso tiene que ver con la crisis del país, con el comienzo de esa diáspora venezolana, el exilio, etcétera, pero casi no hubo competencia en ese sentido. Bueno y malo. Eh, Vamos a decir que fuimos afortunados porque no tuvimos tanta competencia y pudimos pasar nuestro examen sin mayores estresores, pero una vez que entramos al posgrado, los posgrados estaban con menos personas de las que debían estar. Por ejemplo, esto va a ser un poquito más complejo para quien no conozca cómo se manejan los hospitales, pero digamos que vamos a trabajarlo como secciones.
digamos que habían 3 secciones y en cada sección debería haber un estudiante de primer año. Resulta que, un estudiante no, perdón, 4 estudiantes. Resulta que en las otras 2 secciones habían 2 estudiantes, o sea, estaban por la mitad, y en mi clínica o en mi sección estaba solo yo, cuando debíamos haber sido 4. O sea, ya esto cambiaba un poquito las perspectivas, el manejo de las guardias, etc. Les cuento, en mi clínica, lo que pasa es que no son secciones, son clínicas. En mi hospital, mi hospital es el Hospital Vargas, existen 3 clínicas, o sea, el servicio de medicina interna se divide en 3, A, B y C. Por eso les digo que son como secciones. Y cada uno de ellos tiene a sus docentes, tienen sus horarios y tienen sus particularidades y que vienen desde hace muchísimos años. O sea que no era cuestión de poder cambiarlo. Yo fui estudiante de pregrado en Clínica A y cuando llegué a posgrado, uno de los docentes, de hecho la jefa de cátedra, al ver que yo había aplicado, me escogió para Clínica A. Cosa que suele suceder cuando tú eres alumno de una clínica, pues ellos vuelven a escogerte porque ya te conocen. Eso me gustó mucho, fue un gesto muy lindo. Realmente yo no había pensado en nada de eso. Esa es una época de mi vida muy fantasiosa. Yo realmente soñaba y moría por estudiar medicina interna, aunque tenía un conflicto porque también quería estudiar psiquiatría, pero bueno, eso lo puedo explicar mucho después. Les voy a contar cómo era el trabajo regularmente. Tenías que estar allí a las 7 máximo, 7 de la mañana. Tenías reuniones de servicio lunes, martes y miércoles. Tenías revista lunes y jueves o martes y viernes, dependiendo de qué sala de hospitalización te tocara. O sea, teníamos actividades con los docentes y con los adjuntos del servicio de lunes a viernes. Además teníamos 2 días de consulta externa en la que veíamos a pacientes. Vamos a decir que en un consultorio. Eso es otra cosa, pero bueno, consulta. ¿Por qué? Porque el resto de nuestra vida giraba en torno a la sala de hospitalización. Nosotros estábamos de lunes a lunes dentro de la sala de hospitalización con una cantidad de pacientes que iban disminuyendo en la medida en que nosotros avanzábamos en nuestro posgrado. Es decir, el residente de primer año tenía más pacientes que el de segundo y más pacientes que el de tercero. Cuando llegabas a tercer año tenías algunas labores más bien de, no vamos a decir que de gerencia, de liderazgo, de guiar, de ayudar a los que estaban por debajo de ti y por eso te bajaban la carga de pacientes. Además que también el nivel de complejidad de los pacientes iba aumentando con respecto a tu grado académico. Los R3 veían pacientes que un R1 no debería haber. R1 residente de primer año, R3 es residente de tercero. Muy bien. Ya sabemos, el horario empezaba más o menos a las 7. De hecho, la gente más dedicada, inteligente, sabia en ese sentido, llegaba a las 6 de la mañana, qué sé yo. Pero yo llegaba cerca de las 7, la verdad. Y el horario teórico para los estudiantes de pregrado, les estoy diciendo eso porque teníamos que tener estudiantes de pregrado y nosotros no teníamos horario de salida oficial. Tú salías cuando terminaras las cosas que habían que hacer. Pero vamos a decir que salíamos alrededor de las 6 de la tarde nosotros. Habían días, mejores días, en los que podía salir, qué sé yo, a las 4. Estoy hablando de mi experiencia. Sé de gente que lograba salir incluso antes, pero en mi caso no. Y sé de gente que también salía después. Sí. El Hospital Vargas está ubicado en una zona popular que no es muy segura. Entonces también había que tener cuidado con respecto a esto de estar saliendo muy tarde porque era peligroso. Pero lamentablemente tú no podías dejar de hacer ciertas cosas en el mismo día porque si llegaban al día siguiente ponías en riesgo tanto la salud del paciente como su evolución, se te acumulaban cosas, o sea, no se podía y ya. Yo llegué a salir a las 11 de la noche, estando de posguardia, es decir, había tenido 24 horas de guardia y luego salía a las 11 de la noche, prácticamente sin dormir.
Y esas cosas me pasaron varias veces, o sea que esa es la vida del residente. Bonito no es, agradable no es en ese sentido, me gustaría que cambiara. Lo que les estoy diciendo aquí es lo que yo viví, no con lo que yo estoy de acuerdo, ojo, porque dista mucho de lo que yo quisiera. De hecho, muchos artículos hablan de que la persona comete errores cuando tiene turnos largos, y además es algo que va en contra de la naturaleza, una persona trabajando incluso más de 8 horas seguidas, y mucho más con algo tan delicado como la salud, pero estoy hablando de los hechos. Ok, nosotros teníamos particularmente a mí, como era la única R1 de ese lugar, no tenía sábados ni domingos libres, y por cuestiones de estas de yo te lo hice, perdón, yo lo viví porque mi R3 me lo hizo y te lo voy a hacer a ti, a mí no me dieron días libres hasta junio. Y estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, enteros, de ir absolutamente todos los días al hospital desde que estaba saliendo el sol hasta que se ocultaba el sol. Y ustedes se pueden imaginar el nivel de cansancio y de hartazgo que uno llega a sentir. Por otro lado, teníamos guardias en la emergencia cada 6 días. Estas guardias son de 24 horas, o sea que entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 7 de la mañana del día siguiente. Recibías pacientes en algo llamado triaje, que es muy común para nosotros médicos, en el que nosotros definimos si el paciente tiene algo urgente o que pueda ser tratado en casa. Y la gente, vamos a decir, común y corriente, que no tiene que ver con la parte médica, realmente no distingue muy bien lo que es una emergencia de lo que no es. Tengo muchísimas anécdotas y me acuerdo ahorita de una en la que la persona llegó a las 12 de la noche, justo cuando me tocaba a mí dormir. Me mandaron a verla antes de dormir. Sí, me tocaba dormir de 12 a 3 y media en ese momento. Esa es otra cosa de las guardias. Y la muchacha me dice que tiene un dolor en la espalda, que ya van varios meses con eso y que quería saber qué era. Entonces yo realmente ese día no estaba muy de buenas y le digo, en serio, tienes varios meses y vienes ahorita hasta ahora, ¿por qué? Realmente yo no he logrado exteriorizar mi ira de una mejor manera. Raras veces logro explotar, y con los pacientes menos mal que nunca lo hice, porque también logré ver que cuando la gente explotaba con los pacientes se ponían agresivos, y frente a mí en 2 ocasiones golpearon a una compañera que era de la parte quirúrgica, porque ella sí exteriorizaba su ira. Y no fue nada agradable ver eso, y realmente a mí me dio mucho miedo. Así que mejor que yo simplemente no logro hablar así. Entonces, sí, ella me dijo, es que vine a esta hora porque yo sé que a esta hora no hay nadie. Eso estuvo mal. Porque ellos muchas veces, no todos los pacientes, pero muchas personas no tienen consideración. No sé si es que no saben que estamos desde las 6:30, 7 allí parados, que muchas veces no hemos almorzado, no hemos cenado, que vamos a dormir con mucha suerte 3 horas, y ellos nos hacen esto. Entonces, eso no era una emergencia, eso es un motivo para consultar, o sea, ir a un consultorio, una oficina médica, no para irte a la emergencia donde hay gente que tiene infartos, accidentes cerebrovasculares, cosas mucho más graves. Realmente estás quitándole el tiempo al médico para eso. Y bueno, en mi caso me estaba quitando mi tiempo de sueño y fue poco agradable. Sin embargo, los pacientes muchas veces no lo entienden, y hay gente que incluso lo manifiesta abiertamente. Por ejemplo, uno de los pocos días en que servían los ascensores, iba con una muestra de orina en la mano, porque eso nos pasaba en el hospital. Teníamos que ser camilleros, teníamos que ser familiar de pacientes. Si no tenían familiares, tú llevabas la muestra, tú a veces les comprabas cosas en la farmacia, se las llevabas, o sea, todo para que ellos estuvieran mejor, el caso saliera adelante, e incluso que porque te movían esa fibra humana y la empatía, y bueno, en fin. Un día iba con la muestra de orina y en el ascensor habían 2 o 3 personas más. Yo, bueno, entré con mi muestra y
y creo que alguien me empujó o algo pasó. Lo cierto es que en ese momento me di cuenta que la muestra no estaba bien cerrada y se me chorreó que sí por todos lados. Y yo hice como un gesto de ugh. Y alguien dentro del ascensor dijo como que, bueno, y no quería ser médico. Ay, entonces ese tipo de cosas son un poco desagradables. El hecho de que yo quiera ser médico no implica que me guste bañarme en orina ajena. Son cosas independientes. Que no, tampoco lancé la orina y grité y no sé qué, pero tampoco voy a decir que estoy alegre porque toda esa orina me bañó el brazo y la bata. Soy humana. En fin, seguía explicándoles. Eh, Dentro de la semana teníamos varias actividades académicas, teníamos que preparar un artículo científico. Eh, Esto es otra cosa que para la gente que no está muy relacionada al ramo de salud es importante aclararles, que la medicina de hoy en día y hace unos años, de unos años para acá, afortunadamente, se basa en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos tomar en cuenta anécdotas. Yo tomé un día limonada y me cayó bien para la caída del cabello, así que yo le voy a decir a mis pacientes eso, no puedo. No es lo profesional. Lo profesional es que yo busque un estudio científico. Cuantos más pacientes tenga ese estudio, y mejor si es lo que se llama metaanálisis, que es un estudio que analiza estudios y lleguen a la conclusión de que en este caso el agua con limón sirve para X cosa. Entonces estas cosas anecdóticas de, yo lo he hecho con mi paciente, les mando a tomar agua de coco cuando tienen dolor de pie, o las cosas que nos dicen nuestros familiares, nuestros vecinos, no les estoy diciendo que no funcionen, no les estoy diciendo que no haya algo allí que explique por qué. Sin embargo, yo como médico, profesionalmente hablando, tengo la responsabilidad de estudiar lo que tiene evidencia y darle esa información con evidencia a mi paciente. Y poner en práctica lo que dice la evidencia, porque se supone que es lo mejor para el paciente y para eso estamos nosotros. Entonces, bueno, uno de esos días nosotros revisábamos artículos nuevos acerca de cualquier cantidad de cosas con la evidencia que estaba allí y de esa manera nosotros discutíamos, aprendíamos. El otro día, al día siguiente, hacíamos una discusión de casos clínicos que era realmente fuerte porque tenías que llevar el caso clínico que tuviste en la sala desde el momento que ingresa hasta el momento que tú lo egresabas. Y era un momento muy difícil de la semana porque los adjuntos, los adjuntos son los médicos que ya son especialistas y que forman parte de este servicio. A pesar de que ellos estaban en la sala contigo y te decían, ahora tienes que hacer esto o me parece que debe hacer aquello, en el momento en que se hacía la revisión completa del caso, ellos incluso cuestionaban ese tipo de decisiones y no bastaba con decirles, usted me dijo que lo hiciera. Porque de nuevo teníamos que tener una evidencia. Se pensó esto, se analizó aquello, se leyó tal artículo y se hizo esto. Entonces era un momento de mucho estrés y lo hacíamos todas las semanas. Los jueves, sí, los jueves teníamos una exposición, ya no recuerdo cómo la llamaban. Pero sí sé que en mi clínica era algo en honor a una doctora que había sido muy destacada, que era Estela Hernández, y era el espacio Estela Hernández. Le tocaba a uno de los residentes cada semana hacer una revisión de algo, que por lo general lo decidía uno de los adjuntos. Si habíamos tenido un caso de X cosa cardiovascular durante la semana o 2 semanas antes, ellos decían, tú, América, haz una revisión para tal jueves acerca de esto, con lo último que ha salido de evidencia. Y bueno, eso lo hacíamos cada jueves. Si me preguntan, era muy, muy estresante porque además entraban los alumnos de pregrado, los muchachos que estaban estudiando medicina, iban los de tercero, cuarto, quinto y sexto año. Y, y tú como residente tenías que hacerlo lo mejor posible porque era su ejemplo y eran cosas que ellos muchas veces no veían en clases, o sea que era una actividad interesante y era una actividad pedagógica para ellos y era una actividad evaluada para ti. ¿Qué más les puedo contar?
Tengo muchísimos detalles más, anécdotas sobre pacientes, sobre los adjuntos, sobre enfermarse estando en el posgrado, porque me sucedió y tuvo consecuencias muy terribles, con decirles que me quitaron las vacaciones porque me enfermé, entre otras cosas. Y esto fue un repaso muy, muy, muy somero, pero ya voy por 20 minutos, o sea que creo que lo voy a dejar así. Y en otro momento, si alguno de ustedes quiere saber algo más en particular, lo diré. Si no me piden nada en particular, yo escogeré el tema. Y así quedaremos por hoy. Gracias.